Saludos, licenciado, compañeros. Nosotros somos el grupo número 4 y el día de hoy vamos a exponerles la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es un tipo de violencia, un fenómeno que afecta a millones de personas alrededor del mundo sin importar su estatus, sus posiciones, su economía, sus creencias o religiones. Este factor se debe a muchas creencias que han venido de generación en generación, ideas ya sea machistas, ideas generales, y no solamente implica entender las causas, sino también desarrollar estrategias para entender y prever este tipo de violencia. La violencia física. La violencia física se refiere al uso intencional de la fuerza y el poder contra otra persona, que puede resultar en golpes, en agresiones y en maltratos. En el contexto de la violencia intrafamiliar, la violencia física involucra a miembros de la familia, sea un hijo, un padre, el cónyuge, que está dentro del tema familiar. Para prevenir la violencia física podemos tener programas de intervención, identificar cuáles son las personas vulnerables y generar un tipo de ayuda hacia las personas. También sería bueno tener una reacción pacífica y así podríamos evitar ciertos conflictos. Violencia psicológica. Es toda acción intencional que causa daño emocional, afecta la autoestima de otra persona. La violencia psicológica, a diferencia de la violencia física, no implica agresiones, pero puede ser igualmente dañina o incluso más perjudicial por sus efectos. Para la prevención de la violencia psicológica, podríamos promover las relaciones y una comunicación sana desde una edad temprana, educar sobre las señales de abuso y la negación del afecto y las amenazas verbales. Puede ayudar a las personas a reconocer y así evitar situaciones abusivas. Violencia sexual. La violencia sexual es todo acto intencional de naturaleza sexual que es forzado en otra persona sin importar su relación mediante fuerza física, intimidación, humillación o tomando ventaja de la intoxicación por drogas o alcohol, tomando ventaja de una persona que no puede defenderse. Tipos de violencia sexual: acto sexual, comentarios sexuales no deseados, abuso sexual infantil, acoso y toques indeseados. Violencia económica. La violencia económica, también conocida como abuso financiero, es una forma de violencia de género que implica el control, la manipulación o la restricción de accesos a recursos económicos para limitar la autonomía y capacidad de decisiones de una persona, generalmente la mujer. Control de ingresos, restricción de gastos, manipulación de recursos, obstrucciones de empleo. La violencia económica puede tener graves consecuencias para la víctima y su familia, como son control de ingresos, restricciones de gasto, manipulación de recursos, obstrucción de empleo, despojo de bienes y amenazas y coacciones. Bien, dentro de las consecuencias de la violencia intrafamiliar tenemos las agravaciones tanto emocionales como físicas. Estas pueden ser permanentes, devastadoras y a la vez irrumpen y dañan la economía familiar, la economía social, y tienen repercusión en la sociedad, en las relaciones familiares e interpersonales. Dentro de lo más general, las consecuencias de la violencia intrafamiliar recaen en las víctimas, en los menores de edad y en la sociedad. Cuando hablamos de víctimas nos referimos por lo general a las personas menores de edad y amas de casa que dependen económicamente del llamado jefe de hogar o de la persona que ingresa dinero a la casa. Estas por lo general se ven afectadas con daños físicos, emocionales, psicológicos, caen en depresión, ansiedad y en algunos casos extremos este tipo de violencia puede causar la muerte. Bien, otro del grupo a los que
la violencia intrafamiliar trae consecuencias es a los menores de edad. Estos son los niños, niñas y adolescentes. Estas personas pueden presenciar, ser víctimas o a su vez estar expuestos en su casa a un tipo de violencia intrafamiliar. Las consecuencias para este grupo son emocionales, traen dificultades académicas y dificultades a nivel de convivencia. Según la UNICEF, estas víctimas tienen primero la afección del miedo y del temor antes de recibir los golpes físicos de sus agresores. Y este temor causa en ellos el efecto de que tienen que portarse bien, tienden a ser muy impulsivos a la hora de acatar órdenes, tienen un mal concepto de buen trato y tienden a hacer o a repetir estas conductas con otras personas iguales a ellos. Y también tenemos las consecuencias dentro de la sociedad. Por lo general, estas traen consecuencias a nivel de salud física, de salud mental, aumenta el número de divorcios, de separaciones, y esto hace que la sociedad como tal tenga que invertir más en centros de rehabilitación, en programas para mujeres y niños que han sufrido violencia intrafamiliar, lo que quiere decir que representa un gasto para el Estado y la sociedad. A continuación vamos a ver lo que son la prevención y las soluciones ante la violencia intrafamiliar. La prevención de la violencia intrafamiliar es esencial por diversas razones. En primer lugar, protege la salud y seguridad física, ya que la violencia puede resultar en lesiones graves o bien llegar a la muerte. La educación y concienciación es establecer normas claras con la familia para la convivencia. Es importante definir reglas que ayuden a establecer límites de conducta para todos los demás miembros de la familia. Ante esta prevención necesitamos fortalecer canales de comunicación al interior de la familia, escuchar activamente y tratar de no caer en juicios y evitar las críticas. El diálogo y la mediación son estrategias alternativas para resolver los conflictos que surjan dentro de ellos. Buscar técnicas de control emocional ayudarían a poderse comunicar bien entre ellos. Otra prevención de la violencia intrafamiliar es expresar el afecto que se siente hacia los miembros de la familia. Dejar de lado el orgullo y la timidez hace que se puedan expresar más fácil los sentimientos y romper el hielo, tratar de sonreír y hacer actividades que demuestren el interés para ser amables y ofrecer disculpas. No olvides que el lenguaje no verbal también comunica, así que utilizar gestos que sustituyan frases que puedan ser muy útiles para decirles lo mucho que se ama. La asistencia y protección a las víctimas. Se podría decir que uno de los elementos fundamentales con respecto a la lucha contra la violencia intrafamiliar y por lo mismo se debe realizar de la manera inmediata y segura. En primer lugar, garantizando la respuesta rápida de las líneas de ayuda y refugios temporales. Dentro del grupo de la prevención también tenemos la legislación y las políticas públicas basadas en el respeto, que se puede trabajar para acudir a recursos y leyes que protejan a las víctimas, pero de la misma manera que estas mismas políticas fomenten la igualdad de género y castiguen a los agresores. Para enfrentar la violencia de manera efectiva es necesario crear leyes de protección, promover medidas a favor y fomentar los espacios de participación. También tenemos la intervención comunitaria, que representa una fortaleza frente a la amenaza y al bienestar de una o más personas. Es posible tener entornos seguros en los que el valor primordial sea el respeto, la empatía y la dignidad humana, desde el momento en que actuemos como unidad. Reducir es posible, erradicarla también es posible si deshacemos todas estas ideas, las desnormalizamos y las creamos poco a poco desde la base del respeto hacia otras personas como nuestros semejantes.